El 30 de diciembre de 1982, justo entre Navidad y Año Nuevo, una niña llamada Katie Beers nació en el pueblo de Mastic Beach, Long Island. Pero para las personas que están familiarizadas con este caso, llegó a ser conocida como la niña en el muro. Katie Beers era una niña de 9 años. Tuvo una infancia difícil, abandonada por su madre, luego utilizada como esclava por su madrina y abusada por su marido antes de ser secuestrada y atrapada en una prisión subterránea. Durante 3 semanas, la policía de Long Island profundizó en esta variedad de personajes, cada uno más sospechoso que el otro, con la esperanza de poner en sus manos a la niña de 9 años que estaba desaparecida. En la pequeña casa de Bayshore, Long Island, la pequeña Katie vivió una vida de cenicienta, desde que su madre la había abandonado. No le permitieron asistir a la escuela y creció completamente aislada. El único amigo que tenía era John Esposito, el típico amigo de la familia. Pero para ella, su relación era especial. I really didn't have any friends my own age. I think in my childhood, the thing that probably made me the happiest was when I got to spend time with John. I would say I loved him. He was always a confidant, somebody that I would trust. Entre todos los abusos que ya había sufrido, la vida de Katie estaba por comenzar a cambiar para peor. 2 days before my 10th birthday, I was abducted. Ese día, Katie se quedó con John Esposito para ir al Spayplex, su lugar favorito en todo Long Island. En Spayplex es un lugar donde puedes andar en motocicleta, tirar canastas o incluso montar en dinosaurio. For my 10th birthday, it was going to be just Big John and I. John era sobrenombrado como Big John por los niños locales, porque era un miembro conocido del programa Big Brother, Big Sister, una organización sin fines de lucro. Su cumpleaños pronto se volvería triste y doloroso porque le sucedió lo peor que le puede pasar a un niño. Katie. Esa voz que llama el nombre de Katie es Linda, su madrina. Pero cuando se puso en contacto con la policía, ya ellos estaban en la escena con Big John en Spayplex, donde evacuaron el sitio y buscaron por el resto del día, pero todos los esfuerzos fueron en vano. He picked me up and carried me into the closet where I realized he was opening up a door to expose a tunnel. Quienquiera que fuera la persona que le puso las manos encima, era un individuo extremadamente hábil. Ese túnel había sido instalado detrás de las paredes de su casa y hecho con atención por un experto. Katie se vio obligada a gatear hasta llegar a una trampilla. And then he exposes this hole and he opens up this door into this room. The only word that I have to describe this room was a dungeon, a place that I couldn't escape. En el interior, Katie vio un colchón sucio en una habitación insonorizada, rodeado de cadenas. My captor looked at me and said, "This is your home now." La llamada telefónica amenazante que recibió la madrina el día del secuestro fue suficiente para preocupar a Dominic Beroni, el jefe de la división de secuestros de la policía de Long Island, que escuchó la grabación del mensaje de voz. By the time she gets to the machine, Katie had already hung up. That disturbed me because there's been a lot of times when these abductions are not really abductions. They're made to look like abductions. Estadísticamente, tenía razón, dado que más del 95% de los secuestros son en realidad perpetrados por familiares cercanos. Pero eso no fue lo único inusual de esa llamada. It just struck me as not believable. And I immediately was disturbed by the fact that a 9-year-old child would use the word kidnap. Also, how does a 9-year-old child get away from an abductor and able to use the telephone? Pero tenía que dejar de lado sus sospechas por el momento, debido a que la prioridad era Katie.
Dado que en este tipo de casos cada minuto contaba, necesitaban encontrarla y rápidamente. As much as I was concerned about some of the problems with the call, you did hear a girl in distress. This girl was in danger. No había absolutamente ninguna señal de Katie en el Spayplex, casi como si nunca había estado allí. La única pista que tenían era la grabación de la llamada de angustia de Katie a Linda, por lo que Veroni decidió contactar al FBI. We sent the audio tape of that telephone call, as well as the device that it was recorded on, to the FBI. Mientras esperaba al FBI, Veroni continuó su investigación, por supuesto, comenzando a examinar a los sospechosos más probables. The main players were Marilyn Beers, the natural mother, a dysfunctional, incompetent mother. Linda Engelary, the godmother. She was used by the godmother to run all kinds of errands. Sal Engelary had been charged with sexual abuse on Katie Beers. Pero también había un cuarto sospechoso fuera de la familia, el último hombre que la había visto antes del secuestro. John Esposito, not a relative, but a family friend. He said something dirty happened. El FBI finalmente dijo qué es lo que habían encontrado. Parecía que la llamada se había hecho desde una cabina telefónica frente al Spayplex, el cual era extraño, dado que aún no habían encontrado ningún rastro de Katie dentro del centro recreativo. Pero todas estas pistas no fueron nada comparado con el resultado del análisis de audio realizado por el FBI sobre la llamada. I never forget the call I got from the scientist at the FBI lab who gave me the next bit of breaking news. It wasn't actually Katie who broke free and made that call. It was a recording. It was someone who tape recorded Katie and wanted us to believe, or it to seem, that the call came from that telephone booth next to Spaceplex. El detective estaba empezando a juntar las piezas, y era evidente que el culpable los había engañado a todos. El secuestro de Katie había sido utilizado para encubrir algo mucho más siniestro. As soon as he came down, he saw the door open and he then raped me for the first time. Durante el resto de su cautiverio, su captor la violaría muchas veces al día. I was able to have the TV on 24/7. It was on the news that I saw that the police had figured out where the call had come from. They knew that it was pre-recorded. Esta información llevó a la policía a reconstruir algunas teorías sobre el paradero de Katie. Mientras tanto, Katie podía escuchar algunos de los testimonios de sus familiares observando el noticiero. Pero, después de un tiempo, las indagaciones sobre los miembros de la familia se detuvieron, y cada uno de ellos tenía una coartada sólida, debido a que no fue descubierto ningún indicio, y menos en ninguna de sus residencias, por lo que la policía comenzó a investigar al último hombre de la lista, el sospechoso más improbable. John Esposito painted himself as a big brother. Detectives discovered that he tried to join that organization, and they did a background investigation on him. We learned that he had been involved in abduction of a 7-year-old child 15 years prior to Katie's disappearance, and they ruled him out as being a big brother. We were ramping up the pressure on him, following him wherever he went. Esto llamó la atención de los medios de comunicación, que comenzaron a acechar afuera de su casa. Además, la policía registró minuciosamente la propiedad de Esposito. Katie se sintió aliviada de que la policía finalmente estuviera en el camino correcto. Pero, en ese punto, Verone no tenía nada con qué incriminar a Esposito. Y peor aún, todavía no tenían idea de lo que había hecho con Katie. As each day went by, they were becoming more convinced that what we were going to find was not live Katie Beers, but a body of Katie Beers. Sin escapatoria, Esposito comenzó a hacerle peticiones desesperadas a Katie, pero la niña sabía bien qué pasaría. Let's make police believe that you're dead. Play dead, I'll take a picture of you. Once police see that, they'll give up on you. And Katie, the bright little girl, wise little girl that she was, knew that that could be her death sentence. And she refused to play dead and let him take a picture of her.
Espósito comenzó a desplomarse en medio de la abrumadora presencia policial. Verone, quien lo acechaba constantemente, y las constantes quejas y preguntas de Katie. John le confesó que estaba pensando en huir o quitarse la vida, pero Katie sabía que en ambos casos ella habría muerto abandonada en esa prisión. So all of this pressure is mounting. He finally speaks to his attorney. He says, I have something very important to tell you. And he tells him, I know where Katie is. And the attorney says, what do you mean? He says, she's behind the wall. Y es en ese punto en donde Verone y todos los demás involucrados en el caso entendieron que John Espósito no era el secuestrador habitual, sino un verdadero cerebro criminal. Esposito escorted police and the district attorney through all the steps of unearthing the dungeon, and police watched incredulously as he went through this 30-plus step process of revealing the dungeon that he had built. Cuando Verone finalmente irrumpió en la habitación, Katie no lo podía creer. The door opened and there was a man that I didn't recognize. And I remember them saying, we're the police, you're safe now. Verone estaba igualmente sorprendido, pero por una razón diferente. We were amazed. You see a 9-year-old look like she just come back from a trip to the movies. She's sitting in the sofa, bubbly, upbeat, and we just knew from that moment on that she was going to be a survivor. Ahora, en manos de la policía, Katie finalmente reveló la verdad sobre todo lo que le había sucedido. I entered foster care as soon as I was released from captivity, and that was a salvation for me. I had a mom, I had a dad, I had brothers and sisters. It was absolutely fantastic. Enseguida, continuaron el proceso legal contra su tío Sal y lo han puesto tras las rejas con éxito. Hasta el día de hoy, Katie siempre estará agradecida con Verone porque él la salvó. Al final, ella fue una verdadera sobreviviente que se negó a que su pasado la dejara derrumbarse, logrando obtener todo lo que siempre había esperado. My life is exactly what I had always wanted. 2 parents who love me, and a husband and 2 kids, and a wonderful family. I'm tearing up.